La tecnología, para algunos dicen, es una herramienta para llegar a una meta, pero en épocas de crisis puede ser un medio de esperanza para la población. ¿Cómo está trabajando CONCITEC realmente para abrir estos espacios? En cuanto a la pandemia nos ha demostrado que nosotros podíamos tener diferentes iniciativas que no las teníamos antes porque pensábamos que las cosas debían hacerse como las habíamos estado haciendo, siempre innovando, pero no a la velocidad que lo hemos hecho. Y lo menciono porque hemos innovado en diferentes ámbitos. Innovado obviamente la gestión del Estado, o sea, cómo hemos transformado el CONCITEC en prácticamente una institución digital, en el sentido que estamos haciendo toda la vía administrativa de manera digital, y era posible cuando recuerdo inicié mi gestión, lo primero que dije, bueno, vayamos hacia papel cero. No se puede porque es muy complicado, porque hay que ir unidad por unidad, o sea, todos muy dispuestos a ayudar, pero realmente no lo habíamos logrado en el porcentaje o en la magnitud que hubiésemos querido. Bueno, con la pandemia lo hicimos en 2 meses, o sea, ya estábamos todos digitalizados, eso por un lado. Por otro lado, dijimos, queremos que los científicos se movilicen para responder al desafío que nos plantea esta pandemia, pero no lo podemos hacer con concursos que a veces duran 6 meses, duran 1 año, mientras hacemos el concurso, mientras llamamos a concurso, mientras se evalúan el concurso. Bueno, vamos a hacerlo diferente. Ya les contaré cómo, pero brevemente lo hicimos. Hemos llamado 2 concursos, en 4 meses y hemos movilizado a más de 1000 investigadores. Tercero, pero ¿cómo hacemos para informar con esta inmensa cantidad de información que hay? Y bueno, tuvimos que un poco sacar la paja del trigo y poner a disposición de todos nuestros usuarios realmente la literatura más seria, más responsable sobre la pandemia, y tuvimos muy pronto a disposición más de 5000 artículos científicos para el Perú. Se puede decir que doctora León Velar, se puede decir que la pandemia fue también una gran oportunidad para poder dar una respuesta efectiva. Aquí el chat están preguntando si pudiéramos decir, por supuesto en el caso nuestro sabemos que se está haciendo experiencias con vacunas, con la Universidad de Cayetano Heredia, estamos trabajando en respiradores, se está trabajando en todo lo que es investigación de alimentación y nutrición. ¿Podría mencionar 4 o 5 rubros en los cuales el CONCITEC está empujando el carro? Sí, exactamente. Eso era el segundo punto que yo comentaba, que era que pudimos convocar, movilizar a los científicos en las 5 áreas donde el país debe responder ante una pandemia para lograr la independencia tecnológica. Ser capaces de generar pruebas diagnósticas rápidas, fiables, moleculares, o sea, que nos den una respuesta inmediata y certera. Poder capaz de generar accesorios y dispositivos sanitarios, como en el caso de ventiladores, plataformas digitales para reporte de casos, vacunas, tratamientos y plataformas epidemiológicas para seguimiento del virus. Todo eso, amigos Algalú, lo hemos recibido de nuestros científicos. Como decía, en 2 concursos de 4 meses, 1000 científicos, solamente pudimos financiar 50 proyectos, que hoy 2 ya nos están dando grandes satisfacciones. Los ventiladores, tanto los ventiladores de la Marina que hemos apoyado a financiar, como de la Universidad Católica, han sido entregados ya al Ministerio de Salud, 300 en el caso de la Marina, también con el apoyo del sector privado y de la Universidad Católica, ventiladores 100% hechos en el Perú, y que los hemos podido entregar para luchar contra esta pandemia, lo que prueba que podemos hacer ventiladores, que es un aparato claramente sofisticado, en poco tiempo y a un costo-beneficio mucho menor, o sea, un costo por lo menos 5 veces menor. Y estamos ya por producir los diagnósticos, las pruebas diagnósticas, también a un costo menor, probablemente en un tiempo de 15 minutos podríamos tener una respuesta, y también con un costo menor. Eso es un poco más complejo porque hay que validarlo y certificarlo, pero en eso estamos. Sí, bueno, aquí podemos ver el vaso medio lleno, o el vaso medio vacío, ¿no? Claro. El vaso medio lleno es que
en los últimos 10 años hemos quintuplicado nuestra inversión en ciencia y tecnología. El problema es que tenemos muchas unidades implementadoras que llamamos, o sea, que puedan tener fondos, por ejemplo, pesca, agricultura, salud, producción, y eso fragmenta el sistema. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver cada unidad lo que tiene para investigación en ciencia y tecnología, es muy poco, pero cuando sumamos a todos los actores, ya empezamos a ver que tenemos algo más invertido, como decía, 5 veces más en los últimos 10 años. Sin embargo, todavía estamos por debajo de los países de la Alianza del Pacífico, por ejemplo. Pero, ¿por qué decía yo el vaso medio lleno? Por un lado, porque como digo, hemos entendido que el sistema está muy fragmentado y ya estamos trabajando en una nueva gobernanza, pero también porque justamente hemos visto que los científicos peruanos pueden responder, y en algunas áreas como salud, donde tenemos más de 1.600 investigadores entre ciencias médicas y ciencias naturales, podemos y estamos respondiendo en esas áreas que hemos mencionado en esta conversación. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que realmente se conviertan en realidad? Que el sector privado también efectivamente vaya del lado de esa posibilidad de producción, como se ha mostrado en el caso del ventilador de la Católica. Por ejemplo, tampoco tenemos muy clara la hoja de ruta, y esa la estamos construyendo, de cómo los dispositivos médicos llegan a validarse, a certificarse y finalmente a producirse. ¿Quién los va a producir? Para eso otros países lo que han hecho es invertir también en lo que es la vinculación academia-industria, para poder primero construir ese camino y luego dar al sector privado, mostrarles que efectivamente vamos a facilitar ese camino y que el Perú requiere, además de esa producción. Si no la requiere el Perú, la región andina, o si no requerimos ese tipo de producción, podemos hacer parcialmente la producción de ciertos accesorios, como se hace en otros países, que se dividen, ¿no?, la producción. Pero tenemos que tener ese camino y el Estado tiene un rol importante en esto, y por eso lo estamos. Y también el sector privado, también tomando en cuenta una inversión, ¿no? Sí, hemos visto gran solidaridad en los peruanos, en el sector privado, por ejemplo, hemos visto la solidaridad de apoyar muchos proyectos de investigación de manera silenciosa, realmente con grandes aportes de recursos, por ejemplo, y hemos visto la solidaridad de los científicos. Los científicos se han quedado, pero trabajando a muchas horas más allá de lo que normalmente lo hacen, porque querían sacar adelante esos accesorios sanitarios, estos nuevos diagnósticos. Tal vez en los primeros momentos, donde sabíamos que el virus estaba con un contagio mucho mayor del que ahora, se quedaban hasta altas horas de la noche transportándose en medios de transporte complejos, donde todavía no sabíamos el riesgo que corrían, y lo hacían porque querían absolutamente encontrar y donar su conocimiento para que tengamos esta independencia tecnológica que requiere el Perú. De manera que creo que hemos visto muchos ejemplos de solidaridad en el ámbito que yo estoy mencionando. Apoyar el nuevo conocimiento, generar nuevo conocimiento, ha sido muy impresionante, tanto en la Universidad Católica, en la UNI, en las universidades donde han resultado ganadoras de los concursos. Realmente han trabajado 24 horas para tener los productos que finalmente comenzamos a ver. Y es lo que sale justamente en estos tiempos de pandemia, cuando debemos responder. Creo que los peruanos y las peruanas hemos respondido y deberíamos, bajo estas lecciones, seguir construyendo, porque una de las cosas que vemos es que probablemente abrimos las puertas para esta emergencia, pero esas puertas deben quedar abiertas, esas hojas de ruta deben ser aceptadas como aprendizaje y guardarlos para nosotros y continuar construyendo en lo que ya hemos aprendido. Por eso quisiéramos que lo que ha sido, por ejemplo, un decreto de urgencia, se mantenga, como por ejemplo para la generación y la certificación de dispositivos médicos, y no volvamos a los tiempos que teníamos antes, porque ya hemos aprendido que lo podemos hacer mejor. En realidad nosotros sí tenemos, gracias por la pregunta, por un lado, todos nuestros concursos llegan a nivel nacional,
y eso quiere decir que todas las universidades, instituciones, ONGs, pero son concursos competitivos, como bien ha mencionado Fanny. Necesitamos todavía construir personal altamente calificado y probablemente no lo tenemos en todos los niveles, pero nosotros inclusive tenemos una caravana que se llama la Caravana Científica, donde damos a conocer en todo el Perú, bueno, antes era de manera física, ahora es virtual, nuestros concursos, y uno de los temas es saneamiento y agua. Nosotros tenemos 6 sectores que llamamos generales porque son importantes para todo el Perú a nivel nacional, y 6 sectores estratégicos de apoyo, que son más bien vinculados al sector productivo. Uno de estos sectores es, como decía, saneamiento y agua. Por lo tanto, nosotros recibimos soluciones a los desafíos que tienen las diferentes poblaciones. Pero ¿qué ocurre? Nuevamente lo que conversábamos sobre esa hoja de ruta, ¿no? El investigador da una solución, por ejemplo, una manera muy sencilla de potabilizar el agua, por decir algo, y un método muy sencillo o desalinizar el agua de mar, con mucho mejor costo-beneficio. Pero eso tiene que convertirse en un prototipo, un protocolo, un paquete tecnológico. No, realmente que felicitamos. Pueda ser validado y luego pueda ser llegado al sector, pueda llegar al sector privado. Y esa hoja de ruta es la que todavía tenemos que construir con el sector privado y el Estado. Todo el apoyo, doctora León Velarde, para divulgar estas experiencias. En eso hemos apoyado la generación, como decía yo, de este pequeño laboratorio de buenas prácticas de manufactura que no existía en el Perú, con las exigencias internacionales, y la vacuna peruana está en la fase preclínica, ¿no? Por estas demoras de haber tenido que certificar este laboratorio. Una vez que eso pase, y está muy expectante la vacuna peruana porque sería de muy bajo costo de administración oral, pasaríamos a la fase 1, el MINSA ha asegurado que la va a financiar, y la fase 2, que requiere 200 pacientes más o menos, y luego, bueno, la fase 3, tenemos 8 vacunas en fase 3, y requerimos a 2.000 pacientes. Esa es una gran noticia. Podríamos estar hablando de mediados del próximo año. Mire, realmente es una gran noticia y le agradecemos realmente su presencia. Yo creo y estamos siempre abiertos a seguir divulgando estas buenas noticias, doctora Fabiola.